Hola, buenas. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pues para mí, y aprovecho para presentaros mi amigo y psicólogo Eric. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Lo Gracias. agradezco que hayas aceptado. Sabes que me encanta cuando me pegas una chapa así y tal, pues me gustaría que lo hicieras también con los que nos están viendo, ¿vale? Y en concreto, hoy me gustaría ver una cosa, porque claro, son muchas, luego nos liamos y tal, pero sería el tema de la ansiedad. Porque yo siempre he sufrido de ansiedad, siempre he pasado mucha ansiedad y he aprendido a conocerme, he leído muchos libros, he visto cómo hacerlo, cómo poder pasar muchas cosas, pero entiendo también que no todos son capaces de hacerlo solo, ¿no? Alguien necesita ayuda porque no tienen las herramientas o lo que sea. Em, Así que me gustaría saber un poco qué es, o sea, que le expliques a lo que nos están viendo qué es lo que me pasa cuando tengo ansiedad, lo que me puede pasar tanto a nivel físico como a nivel mental. Muy bien, muy bien. Espero estar a la altura. Sin duda. Bueno, si quieres aprovechar para presentarte un poco más, Sí, pues aquí... genial. Bueno, pues mi nombre es Eric, soy psicólogo, especializado en la parte de la rama clínica de la psicología. Y la verdad es que el tema de lo que es la respuesta emocional de ansiedad, a mí en concreto es un tema que la verdad es que me interesa bastante. Creo que siempre que hablamos de lo que es la propia ansiedad como tal, hay que. El primer paso, ¿no? Bajo mi punto de vista, sería un poco definirlo y diferenciar entre diferentes conceptos. Eh, Creo que es importante entender que una cosa es el estrés, Ujú. que es toda aquella presión externa que ejerce el medio en el que nosotros pues nos desarrollamos, ¿no? Hacia nosotros, es decir, es esa presión externa hacia nosotros. Y la ansiedad sería, en cambio, la respuesta que tiene el cuerpo. Vale. Es una respuesta que se da en tres planos. El plano físico, fisiológico, es decir, el cuerpo. El plano cognitivo, que es el pensamiento, ¿no? Esos pensamientos asociados Mm. a esa respuesta que está teniendo en tu cuerpo. Y el plano conductual, que tiene que ver con la conducta que tú emites cuando estás bajo esa respuesta, ¿no? Adaptativa siempre. Importante que remarquemos el hecho de que es adaptativa, porque al final muchas veces entendemos la ansiedad como algo que puede ser negativo, porque cursa con mucho malestar, pero realmente la ansiedad es una respuesta que hace que tu cuerpo se adapte mejor al medio. Y es algo que ha sido adaptativo y ha sido beneficioso para nuestro desarrollo como especie. Entonces, creo que el primer paso siempre, ¿no? Es entender esta diferencia entre qué es lo que pasa fuera de tu cuerpo y cómo tu cuerpo reacciona en estos tres planos que he comentado. Y que esta respuesta siempre nos va a ayudar a adaptarnos al medio. O sea que, perdón si te interrumpo, Sí, o sea que no es tan mal como al final se piensa, ¿no? Se puede decir, corrígeme si me equivoco, que es una emoción, ¿no? Como se prueban muchas emociones, pues también la ansiedad, como estás feliz, te puedes sentir ansioso, ¿no? exactamente, Hmm. exactamente. Es una emoción. Es una emoción y como emoción que es, simplemente hay que entenderlo como un reflejo de algo, ¿no? Un paquete de información de algo interno. Y yo muchas veces para que la gente pueda entender esto, lo hago una similitud con la fiebre. Hmm. Nosotros cuando tenemos fiebre es una respuesta que tiene nuestro cuerpo hacia un agente patógeno, ¿no? Vale. Que tenemos en el interior. Entonces, y eso te da una información, ¿no? De cómo te encuentras tú por dentro. Al final, tú cuando tienes fiebre sabes que hay algo que está ocurriendo Hmm. dentro tuya. Entonces, la ansiedad muchas veces también hay que entenderla un poco así. Como un paquete de información que te indica que hay algo, puede ser en el interior o puede ser en el exterior, que te preocupa. Claro. ¿Y cómo puedo reaccionar ante ella? ¿Qué puedo hacer? No sé si es una pregunta demasiado grande, digamos, No, no, creo que tengo la o... respuesta. Sí, a ver, creo que bueno, me parece importante también en este punto hacer una diferencia entre respuesta de ansiedad y trastorno de ansiedad. Vale. Toda aquella persona que tenga
una sintomatología ansiosa que perdura en el tiempo y que digamos que no correlaciona realmente con el contexto, es decir, que en el contexto no hay unos agentes estresores para que esa respuesta se dé con esa intensidad y con esa duración, entonces sí que entraríamos más en el campo de lo clínico, ¿no? En el campo de la patología, y eso evidentemente pues es algo que hay que tratar con un profesional y hay que estudiar también de dónde viene, cómo se ha desarrollado y qué podemos hacer para, digamos, achacar o cercar de mejor forma, ¿no? ese problema. Entonces, eso ya incurriría en un tema más clínico, como digo, Mm, ¿no? Si hablamos de cosas más de la vida cotidiana, que muchas veces, y hago esta diferenciación precisamente porque entiendo que muy a menudo la gente asocia el malestar de la ansiedad con algo negativo. ujú. Pero nuevamente, como tú muy bien has dicho, es una emoción. Y las emociones no son ni positivas ni negativas, son información. Vale. Entonces, teniendo en cuenta que no hay patología ninguna, ¿no? Creo que la mejor forma de poder entender esta situación y poder acercarte, ¿no? Y tener más conexión entre tu cuerpo, tus valores, tu mente y lo que quieres y actuar, digamos, en línea con estas cosas, sería, lo primero de todo, entender que es una respuesta normal, que es una respuesta adaptativa y que a ver qué me dice, ¿no? Mm, A ver qué me está diciendo esto. O sea, esta sensación que yo estoy notando, ¿dónde está? Muchas veces yo incluso digo qué color tiene. vale. Para poder identificarla, ¿no? Y Exactamente. darle un sentido. Y voy a sentirla también. Porque las emociones muchas veces tienen unos procesos que liberan hormonas en nuestro torrente sanguíneo. Y claro, cuando esas hormonas se liberan, nuestro cuerpo tiene unos cambios. Vale. Pasa muchas veces que entramos en una dinámica de rueda en la que el cambio que yo estoy teniendo y que noto en mi cuerpo hace que se disparen una serie de pensamientos que actúan como estresores. Entonces, claro, aquí nosotros a nivel clínico siempre vamos al primer pensamiento o la primera sensación, porque es la que dispara toda la secuencia. Quiero decir con esto, voy a sentir mi emoción y Ujú. cuando la siento, realmente todos esos pensamientos que se van a disparar no van a tener tanta presencia, porque Ya. estoy sintiendo la emoción. Muchas veces aquí lo que ocurre es, eh, cuando a mí algo me estresa, Sí. cuando a mí algo me genera esta respuesta de ansiedad, entro en un diálogo que no hace más que estresarme más aún sobre por qué me ocurre esto a mí, Ya. sobre esto que está ocurriendo pues a lo mejor no debería de ocurrirme a mí, o sí, o puede ser que pase esto, o puede ser que pase lo otro, o el easy. Muchos pensamientos, ¿no? De no saber cómo reaccionar ante ella. Exactamente. Entonces ese pensamiento que me lleva nuevamente a focalizar toda mi atención en eso que me preocupa, lo único que hace realmente es aumentar toda la respuesta hormonal que hace que tu cuerpo se active, ¿no? Vale. Y se sobreactive. Entonces entramos ya en una dinámica de rueda, como digo yo, ¿no? Es un bucle. ¿Y cómo paro la rueda? ¿Cómo se podría parar la rueda? Muy bien. Tenemos mecanismos fisiológicos y también mecanismos cognitivos mediante los cuales podemos romper esa dinámica. Vale. Porque al final nosotros, los seres humanos, en general, actuamos por inercias, Ujú. ¿no? Yo siempre digo que la depresión al final es una inercia hacia lo negativo, una inercia hacia, hacia el hacer menos a nivel de conducta. La ansiedad es una inercia hacia el futuro, una inercia hacia todas esas cosas que me preocupan y una inercia hacia la activación, pero una activación que muchas veces no es específica y que no soluciona el problema. Entonces entramos muchas veces en me activo mucho, pero las conductas que emito no tienen nada que ver con lo que a mí me preocupa, Mm. porque me quedo en la superficie, no llego al pensamiento número uno, que es el problemático. Entonces, en este sentido, a mí personalmente me gusta trabajar mucho a través del cuerpo porque creo que los cambios que genera son, digamos, más notables. Aunque cada persona, y esto sí que es así, cada persona tiene sus formas preferidas. Mm. Hay gente que va a funcionar muy bien a nivel de pensamientos, hay gente que va a funcionar muy bien a nivel de cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer
para que nuestro cuerpo reduzca esa respuesta de ansiedad, ¿no? Esa emoción. O, mejor dicho, ¿cómo podríamos hacer para que la activación, la actividad interna de nuestro sistema nervioso autónomo, la actividad somática, baje? Bueno, pues está demostrado que la expiración, es decir, el soltar el aire, activa unos mecanismos y unos procesos que tienen que ver con la reducción de la frecuencia cardíaca. Vale. Esa reducción de la frecuencia cardíaca te lleva directamente a que tu cerebro interprete que la amenaza baja. Porque cuando se acelera mi corazón es porque hay una amenaza y cuando se decelera es porque estoy seguro. Vale. Tiene mucho que ver también con con, digamos, tres formas de entender las respuestas que tiene nuestro cuerpo frente a las amenazas. Entonces, nosotros cuando nos sentimos en conexión y seguridad, se activa una rama del sistema nervioso autónomo, en concreto en concreto es la rama ventral del nervio vago, que es una rama que va por aquí y que tiene que ver con el sentimiento de seguridad y de conexión. Esa rama es exclusivamente mamífera. Vale. Y es la que nos ayuda a entender, por ejemplo, el habla humana, porque el habla tiene que ver con unas frecuencias específicas que regulan nuestro oído medio. Y para que eso se regule, por ponerte un ejemplo, necesitas estar con activación de esa rama en específica. Por eso nos ocurre muchas veces que cuando estamos nerviosos, ¿no? Estamos más atentos a ciertas frecuencias específicas. Voy a poner un ejemplo para que me entiendas, porque sé que lo que estoy diciendo es un poquito complicado. A mí me gusta este ejemplo, ¿no? Típica noche que tú estás en tu casa y hay gente, ¿no? Vecinos que están de fiesta y están un poco molestándote. Ajá. Y no os da la sensación de que, aunque sea un ruido externo, lejano, estás como hiperfocalizado en ese ruido. Eso es porque estás activando una rama de tu cuerpo, que es en concreto la rama simpática, que hace que se desconecte esta, digamos, esta... A ver cómo voy a explicar esto porque es que es complicado. El asunto está en que tus músculos del oído medio no son capaces de afinar las frecuencias altas y están afinadas a frecuencias bajas. Y es porque estás activado en modo lucha-huida. Vale. Porque tú estás en ese pensamiento de mañana tengo que dormir. Ya. O sea, tengo que dormir porque mañana tengo que estar bien. Entonces, como tengo que estar y bien... alimentas ese... Exactamente. Y internamente tú ya vas notando como que esa actividad sube, te pones nervioso y realmente eso tiene unos cambios incluso en las frecuencias que tú vas a escuchar más o no, porque estás más afinado hacia las frecuencias bajas que tienen que ver con los depredadores. Entonces, eso por ejemplo también tiene que ver con la prosodia, tiene que ver con la velocidad a la que tú hablas y con las expresiones faciales. Lo vemos muy bien, por ejemplo, con los perros. Los perros cuando juegan entre ellos, muchas veces, gracias a la mirada, porque los perros son muy de morderse y estas cosas, entonces gracias a la mirada ellos entienden si están jugando o no. Entonces, nuevamente, esta rama que te comentaba, que tiene que ver con la conexión y la seguridad, se asocia a los rasgos faciales, a el tono de voz y a todo lo que tenga que ver con la conexión y la seguridad. Entonces, a través de la expiración, podemos activar esta rama. Si yo estoy en conexión, es más fácil que pase y que baje, bueno, evidentemente bajo tu frecuencia cardíaca y encima desconectas, entre comillas, ese modo de lucha y huida y entras más en la conexión. Vale. Y en la conexión y la seguridad, de forma secundaria, tu pensamiento también va a calmarse. Por otras vías, sobre todo también porque tu atención ya la has quitado de esos pensamientos ansiógenos, esos pensamientos de preocupación y la has llevado a tu respiración. Porque si yo centro mi atención en expirar, ya no estoy pensando en lo otro. Qué guay. Es una estrategia que a mí la verdad es que me va bastante bien y yo siempre la recomiendo, ¿no? El alargar las expiraciones. Pues mira, fíjate, porque mi madre, por ejemplo, pobre, entre comillas, pobre, nunca supo nada de esto, ¿sabes? Pero yo de pequeño, cuando tenía un problema que cuando comía, pues como me daba la sensación que tenía que vomitar, ¿sabes? Siempre. Y no era normal, porque no vomitaba al final. Y lo que hacía ella era como abrir la ventana, como ahí hace siempre mucho frío, ¿no? Abría la ventana y me decía, tranquilo, respira, ¿sabes?
aire fresca y respira. Y claro, yo respirando se me pasaba. Y ella no sabía el por qué, pero funcionaba. Y digo, hostia, o sea, flipas. Sí, 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 sí. Además tiene mucho sentido. Porque al final también esos pensamientos de preocupación, ¿no? Esos pensamientos de easy, ¿no? En este Claro, caso claro, yo creo que sí, sí, sería sí, claro. easy me atraganto, Y lo ¿no? alimentas, claro, claro. Y te sientes aún peor. Claro, exactamente. Y encima incluso llegas al punto en el que sientes que te puedes incluso ahogar. Sí, sí, sí. Si llegas que dices, es que no puedo más, no sé qué hacer. Creo que, a ver, luego no me quiero pasar, pero creo que tiene que ver algo como con los ataques de ansiedad también. O no tiene nada que ver. Sí, Sí, ¿no? sí, Porque al totalmente. final si tú lo alimentas y dices, me encuentro mal, lo que va a pasar es que te vas a encontrar peor. Sí, un ataque de ansiedad realmente es esta rueda que comentábamos, Ajá. ¿no? Que no para. Que no para, exactamente. Entonces se disparan muchas hormonas que tienen que ver con la respuesta de lucha o huida y tu cuerpo lo que hace es prepararse para luchar o para huir. Claro, esa respuesta de lucha o huida, ¿en qué consiste? Pues consiste básicamente en sacar toda la sangre posible que tú tengas en el sistema digestivo y llevarlo a los brazos Ajá. y a las piernas. Porque tú tienes que tener fuerza para poder luchar o huir. ¿Y cómo luchas y huyes? Pues con potencia en los brazos y en las piernas, en las extremidades. Buah. Claro, rompes también todos esos procesos que tienen que ver con la conexión y con la seguridad y que tienen que ver con la recuperación de tu sistema. Porque eso ya no es vital. Lo que es vital es luchar o huir. Pasa mucho también que se ve, ¿no? Mucho la respuesta de deglución, el tragar. Eso es algo que nosotros identificamos bien cuando hablas a lo mejor con algún paciente, ves que tocas un tema espinoso, ¿no? O un tema que es Ajá. ansiógeno y lo ves que la primera respuesta que tienen es muchas veces tragar, ¿no? Porque ante la amenaza, tu sistema lo que hace es, ¿no? Ya se prepara. Claro. Y en la respiración lo vemos muchísimo, ¿no? Al final, por ejemplo, un ataque de ansiedad, uno de los síntomas clásicos y que hay que desmitificar en consulta es el hecho de esa sensación de ahogo, ¿no? El paciente, lo que ocurre realmente, ¿no? Digamos es que hiperventila y cuando tú hiperventilas rompes el equilibrio que hay entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Ajá. Cuando rompes ese equilibrio, tu cerebro detecta que se ha roto, ¿no? Y inconscientemente, porque es un proceso que no tiene nada que ver con la propia conciencia, tu cerebro te dice, para de respirar porque tienes mucho oxígeno. Vale. Entonces, se da algo paradójico y es que tú realmente teniendo una cantidad de oxígeno muy alta, pero como estás en un estado normalmente parado, tienes la sensación de que no puedes respirar, pero no es porque te falte oxígeno, es porque el equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono se ha roto porque estás hiperventilando. Entonces tu cerebro manda una señal de cortar la respiración para que ese equilibrio se restaure y tú piensas que no puedes respirar. Buah. Pero es que precisamente lo que necesitas es dejar de respirar un poco para que ese equilibrio, ¿no? Porque cuando tú dejas de respirar, tus células pueden hacer el intercambio, Y pueden volver a la generar normalidad. dióxido de carbono y ese dióxido de carbono sube, por lo tanto se restablece. Entonces tu cerebro lo que te está diciendo es, tienes mucho oxígeno, deja de meter oxígeno. Ya. Claro, La mayoría de la gente lo hace al revés, le pone más, ¿no? Exactamente. Entonces es un estado paradójico en el que tú dices, hostia, es que no puedo respirar, me voy a ahogar. Porque no tenemos, o sea, no se nos educa dentro de cómo funciona realmente la respiración, Ajá. ¿no? Cómo es este balance y lo importante que es. Entonces, claro, el paciente lo único que busca es respirar más, porque en su cabeza lo que necesita es oxígeno, porque siente que se va a ahogar, porque su cerebro está mandando una señal de para de respirar. De hecho, puede llegar a pasar que tu cerebro corte directamente tu respiración Hostia. para subir los niveles de dióxido de carbono. Sí, porque te manda un aviso antes y luego a lo mejor lo haces solo. Exactamente. Esa sensación de ahogo Flipas. es tu propio sistema diciendo hay mucho oxígeno. Buah. Y tú dices, no puedo respirar, voy a respirar más. Claro. Voy a respirar más. Hasta que te ahogas. Claro, hasta que tu cuerpo dice paro. Algo pasa, claro. Y entonces ya entras en ese proceso, claro, porque no lo conoces, no lo entiendes. Entonces entras en ese proceso mental rumiativo de madre mía, ¿Cuán- que solamente hace que activar toda la secuencia. ¿Cuánto es importante, luego aparte de la ansiedad, pero en general, aprender a conocerse? ¿No? Totalmente de acuerdo. Pero claro, Es esto, que, claro, esto Ti- alguien te lo tiene que enseñar. claro. Sí, porque si no lo aprendes solo, alguien tiene que enseñarlo. Sí, sí. Y son Y- cosas que realmente el acceso a esta información no es tan sencillo, no es tan fácil. Nosotros en la propia carrera de psicología hay muchos temas
que tienen que ver con la parte, con la rama fisiológica, que muchas veces no se tocan. Y yo creo que proviene un poco de esa concepción cartesiana de Descartes, ¿no? Sobre la división entre la mente y el cuerpo. Vale. Y creo que a nivel de sociedad hemos, ¿cómo te digo yo? Nos ha llegado, ¿no? Esa concepción cultural de que la mente y el cuerpo están realmente separados. Y es una idea que realmente, cuando te pones a estudiarlo en profundidad, te das cuenta de que no es así. Entonces, en este sentido creo que estamos nuevamente retomando prácticas que vienen de otro tipo de culturas que han estado más ligadas a una concepción de la mente y el cuerpo como algo que funciona en conjunto. Y es esencial tener esa visión. Por eso a mí también me gusta mucho recuperar esa perspectiva de trabajar a través del cuerpo. Ya. Porque muchas veces se nos olvida la importancia de eso. Estamos como muy centrados en la parte cognitiva, muy centrados en la parte del pensamiento. Y el pensamiento está muy bien trabajarlo. Sobre todo el lenguaje, ¿no? Podríamos tener un día una charla de simplemente lenguaje y errores de pensamiento, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque, por ejemplo, la depresión tiene mucho que ver con estos errores de pensamiento. Pues a ver si aquí mola el tema. Pone depresión en comentarios y vamos a verlo todo. Así, va, otra chapa. Otros 20 minutitos. Otro sí. Sí, yo encantado, la verdad, yo encantado de hablar de estos temas. Bueno, uno creo que ya lo tenemos, pero si te gusta, me gustaría que nos dieras 3 consejos para quien sufre de ansiedad. Así Bien. rápidos, digamos. Bien. El primero, alargar las expiraciones. Vale. Era lo que me imaginaba que ya Sí. has dicho antes. Ese Vale. es, además creo que es uno de los mejores trucos que yo he aprendido a lo largo del tiempo. Parece una tontería, de verdad, pero yo veo constantemente a la gente que está totalmente desconectada de su propia respiración. Entonces, no tanto como ser consciente de tu respiración, que también te va a venir muy bien, sino un truco súper sencillo, Vale. alargar las expiraciones. Incluso para esa gente que tiene miedo a hablar en público, es un consejo muy bueno y que yo utilizo en consulta, el hablar más despacio. Porque claro, cuando hablas más despacio, alargas tu expiración. Vale. Tu prosodia encima también cambia. Entonces entras más en un estado de conexión. Y eso ralentiza. Eso se llama literalmente freno vagal. Es un freno que ejerce el nervio vago sobre el músculo cardíaco, sobre el corazón. Otro truco que a mí me parece súper interesante y que se puede utilizar para muchas cosas es una exposición aguda al frío. Y la voy a poner un poco en contexto, ¿no? Creo que una técnica que evidentemente no se puede utilizar en todos los casos, pero creo que es muy valiosa, es el simple hecho de lavarte la cara con agua fría. O sea, cuando estés, si puedes acceder a ello, ¿no? Ves una situación de tu vida en la que estés muy estresado, esa exposición al frío creo que es muy positiva. Y hay mucha evidencia de fondo de todo esto. No, porque no me quiero poner, o sea, no quiero dar tampoco los típicos trucos de parada de pensamiento, de No, tal, de distracción, claro. ¿no? Que al final ya se saben todos y... Claro, son cosas como muy básicas y quiero ir un poco más allá a trucos que a mí me parecen más interesantes. No, esto del frío es muy interesante y no hace falta tampoco ponerse una bañera, ¿no? O sea, No, con, no, no, no. con exposición al frío. La digamos. cabeza debajo del grifo, Ajá. agua fría, Vale. y te lavas la cabeza con agua fría en un momento en el que estés muy, 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 muy estresado. Vale, varias veces en un día también se puede hacer, ¿no? Incluso también es Vale. genial. Y además tienen beneficios aparte de lo que estamos comentando, ¿no? Y te va a ayudar también un poco a llevar esa atención hacia tu cuerpo, que sería el tercer consejo, ¿no? Que ya es algo como incluso más general, ¿no? Siempre que lleves tu atención a tus sensaciones corporales, vas a desconectar de ese bucle rumiativo que tiene que ver con esos pensamientos que nuevamente generan una amenaza y hace que tu cuerpo tenga esa respuesta. Entonces, yo siempre le digo a la gente, si el vaso lo tengo lleno de agua y le echo más agua, ¿qué ocurre? Que se desborda, ¿no? Ajá. Es decir, no cabe más agua. Entonces, si toda mi atención está puesta en mis sensaciones corporales, pues no caben más pensamientos. Entonces, vamos a conectar con esas sensaciones corporales. El problema aquí muchas veces es que una persona que tenga un trastorno de ansiedad o alguna patología, pues
esto hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Esto hay que hacerse con supervisión de un Claro. profesional. Pero yo lo estoy enfocando más un poco sobre cortar, ¿no? La dinámica. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tienes un problema que es muy ansiógeno para ti en ese momento, entonces puedes ir al lavabo, lavarte la cabeza con agua fría y ahí estás ya conectando con esas sensaciones y cortas un poco el bucle. Vale. No digo que luego no vaya a volver, porque va a volver, evidentemente. Mm, Pero estás cortando, ¿no? Claro. Entonces te puede servir como una pequeña vía de escape al este. Y además no es un corte evitativo, porque en este caso lo que estás haciendo es conectar con tus sensaciones corporales. Entonces no tiene tanto que ver con la propia evitación de esos estímulos. Que sería un poquito más negativo porque entonces sí que reforzaría toda la secuencia. Si hablásemos, por ejemplo, de una fobia. ¿Vale? En ese caso, mira, por ejemplo, si hablamos de pensamientos que me generan mucha ansiedad, yo les recomiendo a los pacientes que dejen todo lo que están haciendo y que piensen mucho en esos pensamientos. Porque no hay nada más ansiógeno que algo que no he construido, ¿no? Por ejemplo, ¿y si pasa algo? Es que no hay nada más ansiógeno que el ¿y si pasa algo? Claro. Entonces, yo lo que recomiendo ahí muchas veces es hacer una descripción detallada De lo ¿no? De lo que pueda pasar. Claro. Y te vas a dar cuenta que muchas veces es un relato, ¿no? Esto yo lo llamo exposición al relato. O sea, tú te sientas y escribes todos easy. ¿Y si pasa algo? Vale, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y pasa esto y pasa lo otro, y me vuelvo loco y no sé qué y no sé cuánto. Pues vamos a desarrollar toda esa secuencia de pensamientos, vamos a desarrollar todos esos posibles casos. Y vamos a ver realmente, en ese momento, que, por regla general, todos easy son muy improbables. Claro que a lo mejor te has montado una película que no tiene sentido. Porque el pensamiento peligroso es el número uno. Claro. Es el disparador. Entonces vamos a desarrollar toda esa secuencia. Porque muchas veces lo que pasa a la gente no es easy. Pero con el mismo easy estoy conduciendo, estoy atento al móvil, estoy atento a 50 Claro. cosas. Entonces es como un pensamiento que te acompaña y que te está generando una respuesta de ansiedad constante, pero no terminas de desarrollar. Entonces acaba siendo muy ansiógeno. No sé si me explico. a dónde Sí, quiero sí, llegar. sí. Entonces ahí cuando algo te está generando esa respuesta, pues lo mejor que puede hacer uno es, oye, me voy a sentar y voy a desarrollar esto. Claro. ¿Ya? Porque ya te expones a la sensación. Porque muchas veces la respuesta de ansiedad, como es de malestar, la evitamos y entonces nos sensibilizamos a ella. Es como una película de terror. Yo siempre le digo a la gente, cuando tú estás viendo una peli de miedo, a toda esa gente que no le gustan las pelis de miedo, ¿qué haces? ¿Cómo la ves? ¿No? Entonces es como que estás viendo la película y cuando viene lo más chungo, te tapas los ojos. No quieres verlo. Claro, y entonces te sensibilizas a ello. En cambio, todas aquellas personas que les gustan las pelis de terror, la ven así. Y esperan el momento. Exactamente. Entonces están habituados. Claro. Muchas veces con la ansiedad lo que ocurre realmente es que somos sensibles a todas esas, a todos esos inputs, todas esas experiencias sensoriales que tienen que ver con la ansiedad. Entonces te sensibilizas a ello y te anestesias estando con gente que no quieres estar, drogándote, bebiendo alcohol, tomando fármacos del tipo benzodiazepinas. Ya. ¿Me explico? Entonces muchas veces también viene bien, ¿no? El sentarte al tener esa conversación contigo, ¿no? El sentarte a vivir plenamente esos posibles ISIS, esos pensamientos que tienes, que no les has dado forma. Entonces, realmente digamos, la mejor forma de poder afrontar esta emoción es viviéndola. Es que no es tan fácil enfrentar los miedos. Para nada, para nada, para nada. Eso es Pero complicadísimo. pero hay que hacerlo. Es que de luego de aquí nos liaríamos muchísimo. Claro, porque este era otro tema que me gustaría hablar en otro vídeo. Pero bueno, para terminar, porque lo haremos en otro vídeo por si te apetece, Sí, la seguro. importancia del deporte por el tema de la ansiedad y la salud mental en general. Nosotros somos enfermos del deporte y eso es otra cosa. Pero en breve, porque luego me gustaría enfrentarlos, si le apetece, en otro vídeo. Muy bien. El deporte, bueno, hay una serie de pilares fundamentales, ¿no? Que no voy a entrar en ellos, pero uno de ellos es el deporte. Entonces, el deporte ya no solamente es que va a generar una serie de hormonas que van a hacer que te sientas mejor y que tengas cierta anestesia, porque las endorfinas realmente funcionan como anestésico, ya no solamente físico, sino también emocional.
sino que además va a incurrir en que tú tengas una mayor neuroplasticidad. Es decir, que vas a tener un pensamiento más flexible. Si lo pensamos, ¿no? Toda esa focalización o hiperfocalización en aquellos estímulos que para mí sean ansiógenos, me generan ansiedad, al final tiene que ver con una reducción de mi foco atencional. Entonces yo cuando hago deporte y se generan ciertas neurohormonas que hacen que mi pensamiento pueda ser más flexible, realmente eso también ayuda a que mi foco atencional también pueda flexibilizarse un poco. Entonces, por ahí te ayuda. También te ayuda muchas veces en rebajar tu estado de actividad. Entonces, con un estado de actividad más tranquilo, ese pensamiento rumiativo es menos frecuente. Básicamente, si estoy reventado, me voy a rayar menos. Claro. O sea, Sí, no te da para rayarte. Es que quiero ir a dormir. claro, voy a pedir perdón porque yo hablo siempre muy técnicamente y a lo mejor es un poco cargante, ¿no? A lo mejor es un poco pesado. Pero Bueno, eso cualquier cosa que no se entiende y tal, escribirlo y lo vamos a explicar. sí, a mí me encantaría, la verdad. Sí. Porque entiendo que a veces me pongo un poco técnico. Bueno, pues es tu trabajo también. Sí. Entonces, bueno, resumiendo un poco, al final es, si estás reventado de hacer sentadillas o de irte a correr, pues vas a tener menor Claro. tirada, ¿no? Porque tu cuerpo te está dando un mensaje, ¿no? Aquí el tema es que hay una conexión bidireccional, ¿no? Hay como comunicación constante entre tu cuerpo y tu mente. Si tu cuerpo está cansado, tu mente dice, hostia, que estoy Claro. Cansado. Claro, no me he Ya. dado cuenta que estoy cansado, ¿no? Ya. Entonces le envías una señal de cansancio a tu mente. Funciona al revés también, ¿no? Me imagino una movida, ¿no? Rollo, hoy tengo que dormir y no estoy durmiendo, madre mía, mañana voy a estar fatal. Y te ¿Y rayas. esto qué hace? Se activa, Claro, ¿no? Entonces, claro. el tema es ir calibrando, ¿no? Ya. Es esa balanza, ¿no? Calibrarlo un poco. ¿Y qué más puedo decir del deporte? Bueno, todo lo demás lo dejamos Me parece para el genial, siguiente sí. vídeo, ¿no? Perfecto. Claro, así Así tenemos dejamos de ver otro. un poco con la... Claro, última pregunta, Genial. por si a alguien le gusta y le apetece leer. ¿Un libro que recomiendas sobre este tema? Si hay un libro que te surge, si no, se lo escribimos más tarde. Sobre ansiedad en Sí. concreto. Uf. O algo parecido así, que tú digas... Es que es una pregunta un poco así ya. Es que sobre ansiedad en concreto, bueno, hay un libro bastante bueno de autoayuda que se llama Tus zonas erróneas. Ajá. Em, The Walk, que lo he leído. John ese, Dwyer, Dwyer o algo así. creo que Dwyer, sí. sí. Lo Dwyer, dejamos, sí. lo dejamos en el este porque es que si Sí. no... Luego se lo ponemos. Sí, no se va a entender. Ese en general tiene muchas cosas muy positivas. Es un libro de autoayuda bastante guay. Pero déjame que lo piense un Claro. poco y... Y luego se lo escribimos aquí abajo. Exactamente, sí. Porque la verdad es que yo, es que de ansiedad no he leído tanto, Vale. pero de otros temas más específicos y más complicados, porque es que la ansiedad también, muchas veces creo que la conceptualización propia de la ansiedad es errónea, ¿no? Por eso lo primero que he explicado es, vamos a normalizarlo. Claro. Por eso también al principio te he preguntado qué es y tal, porque a una persona que no lo estudia y tal, como puedo ser yo y como puede ser la mayoría de la gente, pues a lo mejor te enfocas demasiado ahí, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. En lugar de poder encontrar otra forma, como decías tú, de aprender a respirar o lo que sea. Te puedo dar Vale. un libro, ya se me ha ocurrido Vale, uno, ¿vale? venga. Hay un libro que se llama Sin barro no crece el loto. Vale. Lo vamos a poner también porque es que si no... Vale. Pues es de un... creo que es un monje budista o tibetano, no tengo muy claro, que se llama Thich Nhat Hanh. Ajá. Lo dejamos en comentarios porque si no la gente no se va a enterar. No es tanto como para ansiedad, pero tiene muchos... o sea, tiene un contenido muy positivo que yo creo que puede servir para el tema de la ansiedad. De hecho, hay una parábola que es la parábola de las dos flechas, que viene del budismo, y que explica muy bien cómo funciona la ansiedad, ¿no? Esta parábola, así en grandes rasgos, lo que te dice es que hay una primera flecha que es inevitable, que es todo aquello que sucede, Ujú. y que tiene un cierto dolor, ¿no? Pongamos 10. Pero luego hay una segunda flecha, que esa segunda flecha tiene que ver con la aceptación o no aceptación de la primera. Con ese sufrimiento secundario de no acepto mi situación actual. Y que, en cambio, la primera, que el dolor sería 10, esta tiene 10.000 de dolor. Entonces la ansiedad funciona un poco así. En el momento en el que yo no acepto el estado en el que estoy, entro en un bucle de sufrimiento. Por eso la propia aceptación ya es terapéutica. Es decir, me tengo que comer este brownie y me lo como y para adelante con ello, ya hace que tú te relajes. Ya.
Porque muchas veces el pensamiento más ansiógeno es el de no quiero vivir esta situación. Te disparas. Entonces el malestar sube. Flipas. Sí. Mil gracias, Gracias a ti. A ver, ¿cómo gestionar los miedos? Deporte, depresión, tenemos miles. Así que escribid en los comentarios lo que queréis ver y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias otra vez, Un placer, chicos. Encantado de Si estar aquí queréis con verlo vosotros. otra vez, decir Eric, también, que Eric vale como comentario. Gracias. Ya está.